Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy les traigo esta PlayStation 3 Ultra Slim que el cliente me dice que no le lee ningún juego, así que vamos a proceder con el encendido para ver que inicie correctamente la consola. El inicio es correcto. Vamos a iniciar sesión en uno de los usuarios. Abrimos la bandeja. Este sistema no me gusta justamente por el tema de que se suele trabar la bandeja. Vamos a poner el disco, cerramos la tapa. Escuchen con atención. Ese ruido que hace es que no está leyendo, no está girando el disco, ¿sí? En consecuencia no lo va a leer. Si se fijan, voy a juegos y no me aparece. Tendría que aparecer ahí. Vamos, abrimos acá, sacamos el juego. Es muy probable que tenga un problema en el lente. Así que lo primero que vamos a hacer es desarmar la consola para probar el láser. Muy bien, para lo que es el desarmado, primero que nada, desenchufamos todo. Segundo, vamos a agarrar el destornillador Tor T8 y vamos a sacar estos dos tornillos, ¿sí? Este que está acá y este. ¿Sí? Son dos como este. Bien, segundo paso. Acá viene una tapa, pero la consola no lo tenía. Le sacamos tres tornillos. Este que está acá, este que está acá y este que está acá. Bien. Uno, dos y tres. Bien, siguiente paso. Vamos a ver acá. Acá hay como una muesquita. Lo tenemos que tirar para abajo. A ver si se llega a ver. Para abajo. Y deslizamos la bandejita. ¿Ven? Se desliza para adentro. ¿Ven? Para adentro. Y ahí se levanta. Listo. Ya sacamos una. Ahora tenemos que sacar la otra. Estas tiene su maña, ¿sí? Porque tiene dos trabas acá y acá tiene tres que se deslizan, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que hacer un poquito de presión para arriba. Dos. Tac, tac. Tres no, porque vamos a romper. Dos. Y después lo que hacemos es deslizar. Bien, listo. ¿Ven? Una traba, dos trabas, y este y este. A ver si se llega a ver. Este y este se desliza. ¿Sí? Si seguimos haciendo track así, rompemos todo. Así que no, ojo. Bien. Siguiente paso. Tenemos que sacar 1, 2, 3, 4, 5 tornillos Phillips. Uno. Dos. Qué bueno, ya está. No. Ahora tenemos que ir del otro lado. Y acá vamos a tener 1, 2, 3, 4 tornillos. Bien. Acá vamos a tener que sacar esta etiqueta. Después lo limpiamos. Y tenemos. Sacamos el taponcito. Sacamos los 4 tornillos.
Muy bien. Damos vuelta. ¿Y cómo se abre? Fácilmente. Miren lo fácil que es, ¿eh? Listo. Ya está abierto. Bien, a esto le falta una limpieza, pero así sacamos la tapa. De atrás, volvemos a hacerlo. Lo hago para que lo vean de este lado. De atrás, lo levantan hacia adelante. Y cuando lo van a cerrar es al revés. Primero lo ponen adelante y lo cierran para atrás. Bien. Así. Listo. Lo que tenemos que reemplazar es este láser. Así que para trabajar más cómodos vamos a sacar el mecanismo. Desconectamos primero el flex del pulsador. Este que está acá. Bien. Segundo paso. Sacamos el flex del lente, que es este que está acá. Tiene las trabitas. Para arriba las trabitas. Sacamos el flex. Listo. Ahora vamos acá. Levantamos acá. ¿Ven esta tirita azul? A ver si se llega a ver. Esta tirita azul. Bueno, tiramos de esta tirita. Tac. Otro flex. Este es el flex del motor. Bien. Automáticamente sacamos todo. Como se puede ver. Listo. Esto lo sacamos de lado. El láser lo ponemos para atrás. ¿Para qué? Para que podamos desconectarlo más fácilmente. Listo. Ya acá sacamos el láser. Va, el carro. Ahora vamos a proceder a desarmar esta pieza para sacar el láser. Lo que hacemos a continuación es sacar estas 4 gomitas. 1, 2, 3, 4 gomitas. Las sacamos fácilmente. ¿Para qué las sacamos? Bueno, para esto, para poder sacar esta chapa. Bien, esto nos da acceso más fácilmente a lo que es el lente. A continuación vamos a hacer esto. Vamos a agarrar y vamos a aflojar el tornillo que está acá atrás. Este tornillo. Lo sacamos. Ojo, no lo perdemos. Y vamos del otro lado y vamos a aflojar este tornillo. A ver si se llega a ver. Este tornillo y este tornillo. Estos dos. Bien. Lo sacamos. Guarda, no perdamos nada. Sacamos la chapita esta. La dejamos junto con el tornillo que sacamos. Lo mismo hacemos con el otro. Tornillo. Chapita. ¿Sí? Y ahora es más simple sacarlo. Lo que hacemos es deslizarlo. Fíjense, esto lo empujamos un poquito para abajo. ¿Para qué? Para esto. Para que esto se separe. Listo. Ahí salió. Sacamos el láser y acá está. Ahora tenemos que proceder a poner el nuevo láser. Bueno, acá ya tenemos el lente nuevo, así que vamos a hacer lo que hicimos recién, pero al revés. ¿Sí? Primero vamos a poner esta guía de plástico. Esta guía de plástico la vamos a colocar acá. Ahí. Lo apoyamos sobre la mesa. El láser sobre la guía de metal tiene un encastre, ¿no? No sé si se llega a ver. Ahí ese encastre, acá,
lo ponemos. Listo. Del otro lado le vamos a pasar la guía de metal. Inclinado un poquito para abajo, la vamos a pasar por acá. Y ayudamos un poquito a que entre del otro lado. Listo. Ahí está. Ahora le ponemos las trabas metálicas. Primero la de atrás. Ajustamos el tornillo. Ahora con la de adelante. Cuidado de no dañar el flex. Segundo tornillo. Y lo ajustamos. Lo damos vuelta. Acá ponemos el tornillo que sacamos antes. Este. Fue el primer tornillito. Nos fijamos que deslice. Bien. Ponemos la chapa. Como estaba puesta. Que enganche de acá atrás. Así. Para adelante. Bien. Y ahora le ponemos las gomitas. Uno. Dos. Tres y cuatro. Bien. Ya con las gomitas puestas ponemos el lente para atrás. Abrimos la traba del flex. Así llega a ver. La trabita del flex ahí. Bien. Ponemos el flex para atrás y lo conectamos donde corresponde. Una vez que encastra, cerramos la traba. Ahí está la traba puesta, ¿sí? Y hacemos que los 4 orificios de las gomitas coincidan con estos 4 pernitos de plástico. Acá ya tenemos el carro armado. Ahora vamos a proceder a conectarlo en la consola. El del motor de atrás, este, lo dejamos para lo último, ¿sí? Primero vamos a conectar el grandote este, después el finito este y por último este. Bien. Primero el grandote. Probaste el chiquito, ahora probá el grandote. El que es argentino me va a entender. Conectamos el otro. Déjenme en los comentarios saber de qué estoy hablando, ¿eh? Cuando les dije recién de probar el grandote. Y acá conectamos el otro flex, el celeste. El del motor central. Listo. Ahora es momento de proceder con la prueba del láser a ver si funciona correctamente. Consola conectada. Lente nuevo. Juego. Encendemos la consola. Accionamos el switch. Se mueve el láser, pero no lee. No gira. Volvemos a accionarlo. Nada. Sacamos el juego.
como podemos ver, no emite la señal de luz. Esto tiene que emitir una luz y no lo hace. Bien. Vamos a proceder a desarmar por completo la máquina y medir la placa. Bien, así que vamos a apagarlo. Voy a ir explicando el desarmado y a su vez acelerándolo para que no se vuelva tan tedioso. Bien, desconectamos todo lo que es el mecanismo del láser. Lo corremos un poco para adelante y quitamos uno y dos tornillos. Estos tornillos son los que fijan la fuente de alimentación. Uno. Dos. Quitamos la fuente. Primero desconectamos el cable. Lo sacamos y lo movemos hasta sacarlo. Bien, a un costado. Terminamos de desconectar el flex este, para lo cual tiramos hacia arriba del flex. Mecanismo, lo sacamos. Listo. Ahora vamos a sacar unos tornillitos negros, que tenemos 1, 2, 3 abajo del flex. Vamos a desconectar el flex del pulsador. 4, 5. Uno. Dos. Tres. 4. Y 5. Bien, tenemos que sacar dos tornillos más. Este y este. Muy bien. ¿Cómo vamos a sacarlo? De adelante hacia atrás. Fácil. Y lo desplazamos para adelante. Sacamos esta carcasa. Damos vuelta. Y vamos a sacar estos dos tornillos que hacen de presión sobre el procesador. Y tenemos 1, 2, 3, 4 tornillos más para quitar esta chapa. Quitamos la chapa. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Toda la información de lectura pasa por este conector. Bien, entonces tenemos que ir del otro lado y ver los componentes que tenemos cerca de ese conector. Dentro de esos componentes tenemos el IC9685, que es el encargado justamente de la parte de lectura. Cuando se daña este componente o algún componente aledaño a este integrado, puede ser que ocasione la falla que vemos de que no lee, ¿sí? En este sector justamente tenemos el fusible que maneja esta etapa del circuito. Como podemos ver, tenemos el tester en continuidad
y vamos a chequear el fusible primero. Como podemos ver, no marca continuidad, eso significa que está abierto y hay que cambiarlo para ver qué sucede. ¿Qué vamos a hacer? La siguiente prueba es, cambiamos el fusible. Si se vuelve a quemar es porque hay algo en este sector que está consumiendo y hace que se queme, ¿sí? Si no se quema, ¿qué pasa? Cuando hay una mala conexión del flex o se fuerza el mecanismo, ¿sí? O sea, algo externo que por lo general lo ocasiona el usuario que usa la consola, puede generar que se queme dicho fusible. Entonces, vamos a poner un fusible nuevo. Si no se quema, ya tenemos resuelto el problema. Si se vuelve a quemar, tenemos que revisar esta etapa para ver dónde está el consumo. Vamos a proceder a cambiarlo. Para no aburrirlos, ya cambié el fusible y presenté todo fuera de la carcasa para poder probarlo. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, yo acciono el mecanismo y el láser enciende. Así que vamos a proceder a poner un juego. Pongo el juego, acciono el mecanismo, pero no gira. Actualmente está con el lente del cliente, ¿sí? Porque le volví a poner el de él. Así que voy a proceder a ponerle el lente nuevo otra vez. Repasemos. Prueba número 1. Probamos la máquina como la trae el cliente. Tal cual como la trae él, probamos un juego y el láser no emite señal de luz. Prueba número 2. Cambiamos el láser por uno nuevo y sigue con la misma falla. No emite señal de luz. Prueba número 3. Medimos la placa, encontramos un fusible quemado, lo sustituimos y volvemos a probar la máquina con el lente del cliente. ¿Qué pasa? Emite señal de luz, pero el disco no gira y no lee nada. Prueba número 4. Tenemos el fusible nuevo reemplazado en la placa y el lente también nuevo. Así que vamos a proceder a colocar un juego y accionar el mecanismo. Automáticamente el disco comienza a girar, eso es un buen indicio. Así que vamos a apagar la consola y armar todo en la carcasa para poder probarlo correctamente. Con la consola armada, sin la tapa superior para que puedan ver el funcionamiento, vamos a proceder a probarlo. Accionamos el mecanismo y tendría que aparecernos el juego en este sector. Como podemos ver, aparece y inicia. Bueno, por lo que podemos ver, ya está resuelto. Lo que sí, vamos a ponerlo en un periodo de prueba para ver que no falle. Bien, vamos a tenerlo un par de días bajo periodo de prueba y ver que no vuelva a fallar, que esté solucionado. Si vuelve a fallar, tendríamos que seguir revisando la placa para ver dónde hay un consumo que está quemando ese fusible. Si no, podemos ya llamar al cliente para avisarle que puede venir a buscarlo. Pero lo importante es de que hemos avanzado, y si yo publico este video es porque no falló y el cliente se lo llevó y anduvo, porque no lo publico al instante, lo publico dentro de 10 días, por ejemplo. Así que bueno, ahí se está cargando la información del juego y en breve nos tendría que mostrar la presentación. Bien. Bueno, cualquier duda que tengan me pueden dejar sus comentarios, no olviden dejarme un like que me súper ayudan, y si ustedes tienen alguna duda o algún comentario sobre la reparación o alguna conclusión de lo que pudo haber pasado, sería muy bueno. A veces en lo que es la electrónica no hay explicaciones, las cosas simplemente fallan, pero uno puede sacar conjeturas, ¿sí? Yo creo de que hubo un problema en la parte del lente anterior que ocasionó el fallo y quemó el fusible. Puede haber sido ese problema. Algún fallo de lectura o algo que haya ocasionado ese exceso de corriente. Pero puede haber sido otro el motivo. Lo importante es que no se vuelva a repetir, ¿sí? Así que
déjenme sus comentarios. Abrazo.